Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y dar like a nuestro video. Hoy tenemos un tema que está causando un verdadero revuelo en el mundo de la televisión. Halil İbrahim Ceylan ha sorprendido a todos al mostrar su molestia hacia la guionista de su propia serie con unas declaraciones que no han dejado a nadie indiferente. ¿Qué pasó exactamente? Les cuento todos los detalles. Todo comenzó cuando en el último episodio de la serie, los espectadores notaron un diálogo que parecía muy familiar. Algo que Halil İbrahim Ceylan había compartido en entrevistas pasadas como una frase personal y significativa en su vida. El actor, reconocido por su papel protagónico y por su cercanía con sus fans, no tardó en reaccionar públicamente. Esa frase es parte de mi vida, no pertenece al guión. Me pertenece a mí, dijo con firmeza Halil, dejando en claro su incomodidad. La audiencia en redes sociales explotó, generando miles de comentarios en cuestión de horas. Según informan medios locales, la guionista habría utilizado esa línea porque consideraba que encajaba perfectamente con la situación dramática de la trama. Sin embargo, Halil no lo tomó de la misma manera. Siento que tomaron algo mío sin consultarme. Esa réplica representa experiencias personales, no es un simple texto para un personaje. Estoy decepcionado, expresó visiblemente afectado en una transmisión en vivo que alcanzó cifras récord de espectadores. La polémica no tardó en convertirse en tema de tendencia en Twitter e Instagram, donde fanáticas del actor defendieron su postura con el hashtag #respeto para Halil. Muchas seguidoras comentaban que la autenticidad de Halil había sido vulnerada. Una de ellas escribió: "No es justo que se usen palabras íntimas de un artista solo para ganar dramatismo en una serie". Otra usuaria afirmó: "Halil siempre nos ha abierto su corazón y merece respeto". Esa réplica es suya y de nadie más. Mientras tanto, la guionista decidió pronunciarse en una entrevista exclusiva. Jamás fue mi intención ofender a Halil. Creí que esa frase podía darle mayor profundidad a la escena. Si él lo percibe como una invasión a su intimidad, pido disculpas, señaló, tratando de bajar la tensión. Sin embargo, sus palabras no convencieron a todos. En las redes seguían abundando mensajes como: "Una disculpa no basta, deberían haberle pedido permiso antes o no se juega con la vida personal de los actores". El propio Halil İbrahim Ceylan trató de calmar la situación días después. En un encuentro con la prensa, declaró: "Respeto el trabajo de todos, pero quiero dejar claro que hay límites. Lo personal es personal. No podemos confundir lo que soy en la vida real con lo que interpreta un personaje en la ficción". Su declaración fue recibida con aplausos y muestras de apoyo de parte de sus seguidores que se habían congregado en el lugar. Lo curioso es que esta polémica ha generado aún más interés por la serie. Las últimas cifras de audiencia indican que el episodio con la famosa réplica alcanzó un récord de visualizaciones, y muchos críticos opinan que esta controversia puede terminar beneficiando a la producción. Sin embargo, los fans de Halil insisten en que el respeto hacia el actor debe prevalecer por encima de los números. Una fan en un programa de televisión lo dijo así: "Queremos ver a Halil feliz y cómodo en su trabajo, no incómodo por sentir que lo utilizan". En medio de todo este debate, varias figuras públicas comenzaron a pronunciarse. Algunos actores colegas de Halil İbrahim Ceylan mostraron su solidaridad, afirmando que la creatividad de los guionistas debe tener un límite cuando se trata de experiencias personales de los intérpretes. Hay una delgada línea entre la inspiración y la apropiación. Un actor entrega mucho de sí mismo en cada papel, pero eso no significa que se pueda usar todo lo que comparte en su vida privada, comentó un conocido actor turco en un programa de entrevistas. Por otro lado, ciertos críticos de televisión opinaron que este tipo de situaciones son inevitables en un medio tan expuesto como la televisión. Cuando un artista comparte detalles íntimos de su vida en entrevistas, es posible que, de manera consciente o inconsciente, estos elementos terminen apareciendo en las producciones. No siempre se trata de una falta de respeto, a veces es una coincidencia o un recurso narrativo, señaló una columnista en un portal de espectáculos. Lo que resulta evidente es que la discusión trasciende el caso particular de Halil. Se ha abierto un debate más amplio sobre los derechos de autoría emocional, es decir, hasta qué punto las vivencias personales de un actor pueden ser utilizadas como material creativo por terceros. Algunos abogados especializados en propiedad intelectual incluso comenzaron a analizar el caso para determinar si existen fundamentos legales en este tipo de reclamos.
No es un derecho de autor clásico, porque no hablamos de una obra escrita o musical, sino de experiencias personales y frases que marcan la vida de alguien. Sin embargo, podríamos estar frente a un nuevo campo de discusión jurídica, explicó un experto. Mientras tanto, la productora de la serie intentó suavizar la tensión publicando un comunicado oficial en el que afirmaba valorar tanto el trabajo del equipo de guión como la sensibilidad de su actor principal. Nuestro objetivo siempre es ofrecer una producción de calidad que respete a todos los involucrados. Nos comprometemos a mejorar los canales de comunicación interna para evitar este tipo de malentendidos en el futuro, decía el escrito difundido en redes sociales. Los fanáticos, por su parte, siguen movilizados. En distintos países se organizaron campañas digitales en defensa de Alil, incluso enviando cartas a la cadena televisiva. Los mensajes resaltaban la importancia de la autenticidad y del respeto hacia los artistas que entregan tanto a su público. Alil es un símbolo de honestidad y cercanía con sus fans. No se le puede herir de esta manera, se leía en una de las publicaciones más compartidas. Paradójicamente, todo este revuelo ha incrementado la popularidad de la serie fuera de Turquía. Plataformas internacionales que transmiten el programa reportaron un aumento notable en suscripciones y en visualizaciones de episodios anteriores. Algunos analistas señalan que esta controversia puede terminar consolidando aún más la figura de Alil como un actor genuino, que no teme defender su identidad incluso frente a su propio equipo de trabajo. En entrevistas posteriores, Alil Ibrahim Ceylan insistió en un mensaje conciliador, aunque firme: creo en el poder de la ficción para emocionar, pero también creo en el respeto mutuo. Mi vida personal no es un guión. Espero que esta experiencia sirva para reflexionar a todos en la industria. Sus palabras resonaron como un recordatorio de que detrás de cada personaje hay un ser humano con emociones y límites. Con el paso de los días, aunque la polémica se fue calmando, la huella del debate quedó marcada en la opinión pública. Se habla ya de un antes y un después en la relación entre actores y guionistas. Y aunque muchos esperan que la tormenta mediática ceda, lo cierto es que este episodio quedará registrado como uno de los momentos más comentados en la carrera de Alil Ibrahim Ceylan. El futuro de la serie sigue siendo prometedor, pero también se ha convertido en un ejemplo de cómo la transparencia y la comunicación son fundamentales en la industria del entretenimiento. Para Alil, quizás este momento haya sido doloroso, pero también reafirmó su compromiso con la verdad y con el respeto hacia sí mismo y hacia sus seguidores. Queridas seguidoras, ¿ustedes qué opinan? ¿La guionista debió pedirle permiso antes de incluir esa réplica tan personal? ¿O creen que es parte del proceso creativo y que todo queda en el ámbito de la ficción? Nos encantará leer sus comentarios. No olviden suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse las próximas novedades del mundo del espectáculo. Y recuerden, su apoyo con un like y un comentario hace que podamos seguir trayendo estos contenidos exclusivos para todas ustedes.